Efectivamente, bueno, ya lo habíamos conversado con la llegada del alcalde Roberto Neira al municipio ciudadano de Temuco, se relevan algunos temas importantes que tienen que ver con precisamente los avances en los temas de equidad e igualdad de género. Y no solamente cuando hablamos de esto, hablamos solamente del sector de prevención de la violencia de género en las mujeres, sino que hay que trabajar con los grupos de personas de especial protección, y en este caso la mirada desde las diversidades y disidencias sexogenéricas. Así que en el municipio se creó la Oficina de la Diversidad y Disidencias Sexogenéricas el pasado mes de septiembre, o sea, la oficina aún no cumple un año de existencia, y responsablemente, al igual que con la creación del Departamento de Igualdad de Género, que tiene bajo solero la Oficina de la Diversidad, hicimos también este estudio, insisto, de manera responsable, porque estos son temas que en nuestro país no están analizados de manera técnica, académica, y para poder avanzar en políticas públicas y políticas locales en cuanto a estas materias era absolutamente necesario consultar precisamente a estas personas para poder tener las bases sólidas para comenzar el trabajo de la política de acción, digamos ya, y de apoyo en todas las materias que nos revela el diagnóstico. Es como el puntapié inicial de un trabajo con cimientos fuertes, académicos, exacto, con una información acabada. ¿Y cuáles fueron las dimensiones que abarcó efectivamente el estudio, Violeta? Bueno, este estudio abarca varios temas. Siempre se quisiera abordar mucho más porque, te insisto, no hay información en este sentido. Por lo tanto, en este aspecto, tanto el municipio de Temuco, con este trabajo en conjunto con el Instituto de Desarrollo Local y Regional de la UFRO, lo que hacemos es ser pioneros, además, en el estudio académico de estos temas, y visibilizamos algunas áreas más importantes que tienen que ver con cómo estas personas han experimentado al haber vivido situaciones de discriminación y violencia. Son personas de la diversidad y disidencia mayores de 18 años de la comuna de Temuco que contestan a esta encuesta, que es importante decir, fue contestada por más de 1.014 personas contestaron la encuesta, pero válidamente el estudio se desarrolla con 400, que son, digamos, las de información contundente, efectiva, y vienen a comentarnos primero cómo han vivido estas situaciones en los espacios públicos. Abordamos también las dimensiones del ámbito educacional, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la vida familiar, de conciliación familiar, en el ámbito de acceso al trabajo, que es algo tan importante. Así es que hay harto que nos entrega de información este diagnóstico. Sí, vamos precisamente entonces a las conclusiones, porque nosotros con Envider revisamos, digamos, las metodologías, cuál era el público objetivo, ¿te fijas? Entonces, nos quedaba esta segunda mirada, segunda o primera, ¿no? Primera desde el punto de vista de la solicitud de hacer efectivamente el diagnóstico y segunda también en términos de quién recibe efectivamente esta información y cómo se procesa, ¿no? Entonces, está como ahí, tiene como esta doble militancia. A propósito de las elecciones del domingo, todo esto. Oye, entonces, ¿cómo se toman ustedes estos resultados? Porque hay, pudiéramos decir, vivencias que se plasman de alguna manera, por ejemplo, en los sectores de salud, donde no necesariamente personas de este grupo son bien recibidas, digamos, en cuanto a la calidad de la atención, ¿no? ¿Cómo se toman en términos del desafío que significa parte de los resultados de este estudio? Sí. Bueno, quienes trabajamos en estas temáticas sabemos más o menos cuáles son las realidades, porque trabajamos y acompañamos a personas de las diversidades en lo cotidiano. Pero el diagnóstico lo que nos viene a dar son ciertas estadísticas claras y conclusiones que nos dan el puntapié de inicio para el trabajo que tenemos que realizar y para reforzar el trabajo que ya se está realizando. En ese sentido, lo tomamos con mucha responsabilidad, con un poco de certeza en realidad y en lo académico de cosas que sabíamos, que manejábamos de información, precisamente esta conversación con las personas de las diversidades, con las agrupaciones de la sociedad civil, porque es importante decir antes, me tomo un momento para comentar que son precisamente las organizaciones de la sociedad civil de las diversidades y disidencias quienes hacen también este impulso al municipio a través de concejalías de Esteban Barriga, del concejal Carlos Sepúlveda, y con la voluntad política del alcalde Roberto Neira se avanza en esta temática. Por lo tanto, ellos siempre nos han estado entregando la visión de estos temas y exigiendo también un avance. En ese sentido,
todo está de alguna manera mezclado en este inicio de trabajo. O sea, primero, antes del diagnóstico se crea esta oficina de la diversidad, y para poder trabajar efectivamente en la comuna es que el diagnóstico nos da una información que es dolorosa, por cierto, porque estos grupos de personas son, insisto, de especial protección. Imagínate que la esperanza de vida de una mujer trans en nuestro país es a los 35 años. Las situaciones de discriminación, de violencia se viven en todos los espacios, lamentablemente, y hoy día tenemos que ver hacia dónde apuntamos. Entonces, las conclusiones que nos da el informe van muy de la mano del trabajo que ya estamos desarrollando, y también nos da, como te comentaba, la fortaleza para decir dónde ponemos la política pública concretamente, y que esto además no sea solo estudios académicos y, perdón la expresión coloquial, pero no solo un saludo a la bandera. Acá lo que hay que hacer es construir política local en base a las personas de la diversidad, cómo como municipio respondemos a esta necesidad, a esta situación de inseguridad, a la percepción del miedo y la inseguridad de todas las personas, y en particular mucho más aguda de estos grupos de especial protección. Entonces, primero, y nos tomamos con mucho respeto también, porque de alguna manera directamente nos da tareas, y esa era la idea precisamente. Nos pide de alguna manera, ¿cierto?, seguir avanzando en las capacitaciones, y aquí es donde hemos avanzado un montón, pero siempre falta aún más recursos para poder seguir desarrollándolo, y eso es lo que está el municipio. Por ejemplo, lo que comentaba, o sea, si una persona de las diversidades no acude, porque hay un alto porcentaje de personas que no acuden a los servicios de salud, porque viven experiencias de discriminación, porque no son bien recibidas, porque se desconocen los protocolos, y en ese sentido hay que avanzar en las capacitaciones, pero no solo capacitaciones que sean un curso de unas horas y una certificación para los funcionarios, sino que además sensibilizar realmente en estas materias. O sea, esto no es solamente un curso, ¿cierto?, de unas horas, es un trabajo mucho más profundo en el cual la mirada de igualdad de género y de las diversidades va a quedar establecida en las políticas municipales, en todo aspecto, digamos. Así que hay harto que tenemos por hacer y cosas muy interesantes desde varios ámbitos. Claro, porque hay distintas dimensiones, ¿no?, sobre las cuales uno pudiera tomar efectivamente este informe en términos de los desafíos que plantea, o dónde se producen efectivamente estas brechas, ¿no? Está la dimensión de lo público, en términos de lo que maneja la municipalidad y los departamentos, digamos, que son motivo de uso, de utilización por parte del grupo objetivo estudiado. Está lo público, está lo privado en términos de los espacios laborales, donde se produce también discriminación. En el ámbito de lo público también está, por ejemplo, los espacios que tienen que ver eventualmente con la planificación urbana, que podría ser también un tema más amplio en términos de cómo se planifica efectivamente lo urbano para el uso desde la dimensión también de la seguridad, ¿no? Pero por otro lado, también está lo digital, donde también personas de este grupo se sienten vulneradas, ¿no? Entonces, hay varias dimensiones. Lo que uno se pregunta es, ¿cuáles son las herramientas con las que cuenta entonces el Departamento de Igualdad y Género de la Municipalidad para, a la luz de este estudio, poder abordar, ojalá todas, ¿no? A lo mejor es imposible abordarlas todas, pero desarrollar efectivamente un eje de trabajo interesante para poder abordar algunas? Claro, sí, sería ideal, y a mí me gusta desde el rol que me toca hoy día, que es liderar equipos, motivar para lograr esas metas y más, siempre incluso en más cosas para avanzar. Siempre lo que nos pone el límite es lo presupuestario, ¿cierto? Porque estas son políticas de Estado también, y desde ahí el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género está haciendo también modificaciones presupuestarias a nivel nacional para poder fomentar este trabajo. O sea, imagínate que hoy día la Oficina de la Diversidad del municipio de Temuco, que va a cumplir un año recién en septiembre, es la primera oficina de la diversidad de las 32 comunas de nuestra región de la Araucanía, cuando en realidad estamos ante una región que tiene una alta cantidad de población de personas de la diversidad y disidencias, en los espacios rurales también. O sea, hay mucho por avanzar. Ahora, las herramientas, por un lado, están ya siendo... Este diagnóstico, de alguna manera, como te decía, nos da las bases, y ahora estamos ya planificando cómo avanzar. Desde el ámbito público, fortaleciendo el trabajo con otras entidades del Estado, participando, recién hoy día en Consejo Municipal lo conversaban, en los temas de prevención e información y de los test a propósito del VIH. Hay mucho para avanzar ahí en los colegios, en el ámbito de salud, etcétera. Y hoy estamos avanzando, como te comentaba, en las capacitaciones a funcionarios municipales en este ámbito, a fortalecer estas políticas en el ámbito de salud. Tenemos una mesa de trabajo creada hace un tiempo, pocos meses hace, que trabaja el tema de salud y género, además, en el municipio.
y hoy día lo que también el diagnóstico de alguna manera nos solicita es precisamente potenciar y fomentar el trabajo que la Oficina de la Diversidad está haciendo desde la comuna, también para reforzar a que esto ocurra en otros municipios de la comuna también, y que podamos ir trabajando de manera conjunta con las instituciones públicas, con el ámbito privado, por supuesto, pero yo creo que esto es importante señalar que es un trabajo que también es de carácter técnico, por lo tanto hay una planificación no solo desde las capacitaciones, sino que de tener herramientas que establezcan, por ejemplo, en lo concreto, la participación de personas de la diversidad en el acceso al trabajo, a poder nosotros intervenir directamente, por ejemplo, con las oficinas que ven el acceso al trabajo desde el municipio, la UMIL, las empresas, para que las personas de la diversidad puedan acceder a un lugar de trabajo. O sea, además, hay una casi nula participación de personas de la diversidad en empresas, en el trabajo, por sobre todo las personas, por ejemplo, que su expresión de género no es a la que estamos habituados, no es la heteronormada. Por lo tanto, su vestuario, su forma de expresar su género es una limitante para poder acceder al trabajo, a pesar de que estas personas son formadas académicamente, que son profesionales, que incluso tienen magíster en ciertas materias, pero aún así no acceden al trabajo. Y hay un aspecto quizá mucho más complejo de abordar que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Y eso, los cambios culturales son procesos muy largos. El problema es que en el intertanto hay quienes se ven afectados por las reacciones que a partir de lo cultural reciben. Finalmente, Violeta, siento yo, y corrígeme si estoy equivocado, que esto fue un buen espejo para ustedes en términos de reflejarse y ver cuánto efectivamente están haciendo y cuánto falta por hacer, ¿no? Y en ese cuánto están haciendo, qué evaluación se hacen, te haces tú como encargada, digamos, del Departamento de Igualdad, en términos de los desafíos que plantea, finalmente cuánto falta para poder cumplirlos, ¿no? Claro. Bueno, es difícil en tiempo porque y esto es lo triste, que de quienes venimos quizás desde otras instancias trabajando los temas de equidad e igualdad de género, cuando se trabaja en la administración pública, en la administración del Estado, los tiempos son muy largos de espera entre lo presupuestario, las políticas que se crean, así que eso es un poco desesperanzador en cierto aspecto, pero la gestión administrativa es la que suma, y esa gestión de generar reuniones con otras entidades, con lo público, con lo privado, hace que se aceleren procesos, y yo creo que ese es el síntoma que yo de alguna manera celebro. Recién a 7 meses de trabajo de los funcionarios de la Oficina de la Diversidad han logrado ya incidir en importantes espacios, son partícipes de una mesa de prevención de VIH, están ya trabajando en los talleres educativos en los colegios municipales, no solamente para los estudiantes, sino que para los profesores, para los directivos de los establecimientos escolares. Estamos comenzando ya estos temas de capacitación, porque además es importante mencionar, Patricio, que acá no estamos descubriendo la rueda. A mí me gusta hablar como un poco más en sencillo. Nosotros lo que estamos haciendo en el municipio y en el país al abordar esta temática de diversidad es simplemente obedeciendo a tratados internacionales, a normativas, a un avance de una sociedad que debe funcionar de manera equilibrada. Y eso es acortar brechas de desigualdad en todo sentido, dar espacios de acceso, como decía, en el trabajo, pero necesitamos mucho trabajar desde la prevención y desde la información, porque desde lo cultural estamos tan atrasados que desde la ignorancia en estos temas es cuando vemos las resistencias para avanzar en las políticas públicas. Y la ignorancia en estos temas no es algo que viva el ciudadano de a pie, sino que lamentablemente muchas autoridades públicas y políticas también desconocen los temas técnicos acerca de esto. Así que yo creo que el desafío es enorme. Sin duda la Oficina de la Diversidad y el Departamento de Igualdad de Género han hecho grandes avances en muy poco tiempo en nuestra comuna, y lo seguiremos haciendo, pero el compromiso tiene que ser no solamente del municipio, sino que de la sociedad toda. Así que yo hago un llamado no solamente a todos los televidentes que estén ahí, sino que también a poner el tema en la palestra. Aquí no hablamos de un tema que es de alguna manera caricaturizado.
no son las locas, ¿cierto? Como publican en los diarios antiguos, las que estamos hablando acá. Estamos hablando de un tema de salud pública, de un tema de educación, de abordar familias que están viviendo los procesos de transición de sus hijos, de las situaciones lamentables que los chiques de la diversidad viven, porque muchos de los adolescentes que hoy día están en los espacios del hospital regional, porque han lamentablemente querido atentar contra su vida, son porque alto porcentaje de esos jóvenes están viviendo experiencias traumáticas asociadas a su ser persona, por ser parte de las diversidades y disidencias. Entonces, esto es un tema en que hay que avanzar porque debemos avanzar como sociedad.